La profe me ha dicho que tengo que mejorar las matemáticas. Pues a mí me dijo que soy muy buena dibujando. Oye, ¿jugamos un rato al baloncesto? ¿Al baloncesto? Si no hemos jugado en la vida. ¿Tú no practicabas atletismo? Sí, y algún día seré campeona de 2500. Vamos, ven. Hola chicos, ¿podemos jugar? Sí, pero solo una. Así somos pares. No, da igual, yo no quiero jugar. Saca. Aparta. Oye. Amaya, deberías dejarnos jugar a nosotros. Tú no estás preparada para jugar al baloncesto. ¡Fuera! Eso, vas perdiendo por tu culpa, mediocre. Amaya, ¿qué te pasa? ¡Déjame! Amaya, ¿qué te pasa? Nada, profe, nada. Esa cara no es de nada. Ahora cuando suene el timbre y se vayan tus compañeros, vienes y hablamos. ¿De acuerdo? Venga, Amaya, cuéntame qué te pasa. Mediocre, me han llamado mediocre. ¿Mediocre? ¿Por qué? Porque he jugado con un equipo de baloncesto de chicos y chicas y he jugado mal y me han llamado mediocre. ¿Y tú qué has hecho? Irme corriendo y enfadada. Mediocre. ¡Profe! Has tenido una mala actitud respecto a tu actuación, Amaya. Las personas pueden ser muy buenas en algún deporte, ser muy ricas, ser muy inteligentes, pero eso, sin una buena actitud, no sirve de nada. Vamos a ver, todo lo que tú sabes, todas tus habilidades, no sirven de nada si no tienes una buena actitud. Hoy, en lugar de abandonar el campo, te deberías haber quedado para mejorar tu juego. Es decir, tener una buena actitud frente a la dificultad en la que te encontrabas. La diferencia entre ser el mejor o un mediocre, Amaya, es la actitud con la que tú te enfrentas a las cosas. Yo no te voy a valorar por tus habilidades, por tus riquezas o por tus saberes. Lo haré por tu forma de ser y por lo que me transmitas. Y también por tu actitud frente a los problemas, frente a la vida. Con una buena actitud es posible conseguir cualquier tipo de objetivo. Profe, yo tengo pasión por ganar. No me gusta perder, y menos que me llamen mediocre. Entonces, Amaya, nunca te eches a un lado. Lucharás contra todo el mundo, pero sobre todo, lucharás contra ti misma. Dime, ¿tienes ganas de enfrentarte otra vez a esos chicos y chicas y ganarles? Es lo que más deseo, profe. Pues practica, esfuérzate, entrena. Recuerda esto, Amaya. Tu actitud marcará tu camino. Gracias, profe. Practica, esfuérzate, entrena. Tu actitud marcará tu camino.
¿Otra vez tú? Esta vez no, no queremos perdedores. Que entre, yo necesito descansar. Os vais a enterar. Entra. Espero que te esfuerces por lo menos. Eso ni lo dudes. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! 8 segundos, vámonos. Ahí está, moviendo Alba Torres para Amaya Valdemoro. Vamos a Amaya, 4-3, Amaya para adentro, vamos a Amaya. El balón. ¡Vamos! ¡Qué equipo! Canasta para ¡Qué Amaya equipo! Valdemoro. Nos gusta verte sonreír. ¡Vamos! La canasta de Amaya Valdemoro. Esta chica, esa cara, La sonrisa de España, ¿eh? es lo que todos querríamos ser de mayores. Amaya Valdemoro, Amaya Valdemoro, Amaya Valdemoro.